Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén bien. Hoy con este primer encuentro vamos a dar comienzo a la unidad número 3, donde vamos a abordar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Voy a compartir la pantalla y vamos a dar comienzo un poco desde tomando la seguridad alimentaria eh, desde la perspectiva que nos compartió, esta perspectiva histórica que nos compartió en la primera unidad em, Agustina, y en esta línea de tiempo que estamos tratando de construir, vamos a ver cómo el concepto de seguridad alimentaria viene siendo construido justamente a lo largo de los años. Eh, si partimos, ¿no es cierto?, desde la Segunda Guerra Mundial y luego de esta Segunda Guerra Mundial, las industrias tecnológicas, militares, que ya no tenían más mercado en material militar, luego de la guerra, lo que hicieron es una rápida conversión para fabricar, en lugar de tanques, empezaron a fabricar máquinas agrícolas, tractores, cosechadoras, máquinas para riego, y determinadas máquinas también para la aplicación de agroquímicos. Por otro lado, en este mismo periodo, que va a ser conocido como la Revolución Verde, también lo que fue la industria química, biológica, que fabricaba armas biológicas, también se vuelca a la fabricación de agroquímicos, ¿no? Plaguicidas, fertilizantes y otros compuestos químicos para lo que es la producción de alimentos. Son todos derivados del petróleo, y se vuelve en este espacio de revolución verde una agricultura petrodependiente, ¿no? Que es un periodo, muchos critican el nombre de Revolución Verde, pero lo que logró es incrementar exponencialmente la producción. Ese fue, diríamos, su fin y de hecho lo ha logrado. Luego hubo una crisis económica mundial, sumado a condiciones meteorológicas muy malas que afectó a toda la producción y generó un aumento de los precios, tanto de los alimentos y también del petróleo. Eso fue a partir del 72, y pone en alarma a la FAO y surge la primera definición de seguridad alimentaria. Eh, una definición donde lo que llama básicamente es a priorizar lo que es la producción de alimentos, ¿no? Tiene, diríamos, básicamente este fin. En esta conferencia, que fue en 1974, la Conferencia Mundial de la Alimentación, no solamente aparece la primera definición de seguridad alimentaria, que ahora la vamos a ver, sino que también se reconoce el derecho a la alimentación, ¿no? Ese derecho a todos los hombres, mujeres y niños que tienen es un derecho inalienable, a no padecer hambre ni ningún tipo de malnutrición, ¿no? Para poder crecer sanos, para poder desarrollarse plenamente y bueno, que pueda también conservar todas las condiciones físicas y mentales, ¿no? Entonces es una conferencia bien importante donde, como decimos, aparece, sí, me hace el cambio de pantalla, la primera definición de seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que dice? Que haya en todo momento existencias mundiales suficientes de alimentos básicos para mantener una expansión constante del consumo y contrarrestar las fluctuaciones de la producción y de los precios. Eso es lo que en 1974 lo que procura es mm, asegurar la disponibilidad de los alimentos y la estabilidad de los precios de los alimentos básicos.
La conferencia se fijó también como objetivo erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en el diseño de 10 años. Es un objetivo que no se alcanzó por o sea, diversos motivos, entre los que vamos a ir analizando y detallando inclusive cuáles fueron las fallas en lo que respecta a la formulación de las políticas, ¿no? De las políticas públicas. A continuación, como el hambre ha continuado, eh, la disponibilidad, o sea, la oferta no sirvió para paliar el hambre, aparece otro concepto que es el acceso. O sea, es un concepto que viene más vinculado con lo económico, ¿no? Significa que, bueno, podrá estar disponible el alimento, pero de ahí a que sea accesible es como otra cuestión desde lo económico. También, bueno, después vamos a ver que el término acceso también tiene que ver con un acceso físico, pero básicamente lo que aparece en estos años tiene que ver con esa accesibilidad en relación a otros factores, como es la distribución y los ingresos, ¿no? Entonces, son grandes conceptos que se empiezan a manejar y que tiene que ver eso, con la capacidad de acceder a los alimentos que se necesita, ya sea desde la producción doméstica o por las actividades que puedan ser generadoras de ingresos, como por ejemplo el trabajo remunerado. Empieza a ser hincapié en estos conceptos y Amartya Sen es un referente donde nos trae este concepto de acceso y de hecho es un concepto que la FAO lo incorpora al acceso en su nueva definición, digamos, de seguridad alimentaria. Lo que dice Amartya Sen es que la seguridad es aquella cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesita. Em, Él es un economista y aparte filósofo que ha hecho muchísimos trabajos en lo que tiene que ver con eh, el hambre en distintos lugares y tiene una teoría bastante interesante de lo que es el desarrollo humano. Probablemente esto lo han visto también en otra materia, ¿no es cierto?, en economía, desarrollo y seguridad alimentaria, pero vincula, ¿no es cierto?, el concepto de desarrollo humano desde una concepción de libertad. Eh, Ustedes saben que la palabra desarrollo puede tener distintas concepciones, muchas veces se la asocia más a la producción, a la productividad y al consumo, pero él lo que vincula más este término de desarrollo tiene que ver con la libertad, ¿no es cierto?, de los seres humanos que genera eh, la, el no estar en un estado de pobreza y poder tener todas las oportunidades económicas para que justamente no se limiten las libertades fundamentales. Em, en ese mismo periodo, ¿no es cierto?, como habíamos visto que desde en ese periodo se maneja y aparece el término de acceso, también junto con el término de acceso aparece un término que tiene que ver con la dinámica temporal de la seguridad alimentaria, esto fue también en el 86, donde se marca justamente que depende de cómo es la duración, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, se va a dividir lo que es la inseguridad alimentaria desde o sea, crónica a transitoria. Y tal como su nombre lo marca, crónica significa que es tiempo prolongado, que es a largo plazo y que está en general más asociada a los problemas de pobreza continua, problemas de pobreza estructural, a bajos ingresos de la población. Por otro lado, la inseguridad alimentaria transitoria lo que va a manifestarse son momentos donde es
como su nombre lo dice, por tiempo más acotado, y que tiene que ver más con a lo mejor desastres naturales, con crisis económicas, con conflictos sociales, guerras inclusive, y es una inseguridad transitoria que luego de este corto plazo puede recuperarse, ¿no es cierto? Hay algunos autores que también hablan de la inseguridad estacional, que sería un punto intermedio entre lo que es crónica y transitoria. Em, hay- Continuando con la línea del tiempo, en el 96 eh, aparece la primera cumbre nacional, perdón, mundial de la alimentación, donde después vamos a retomar esto, pero es una cumbre donde aparece por primera vez el concepto, ¿no es cierto?, de soberanía alimentaria, y ahí se formuló una de las últimas definiciones eh, de seguridad alimentaria, que entre otras cuestiones, uno de los puntos también importantes de esta cumbre es que, bueno, se empieza a hablar de los 800 millones de personas que padecen hambre, y bueno, que hoy por hoy vamos a ir viendo si ese número se ha disminuido, cómo está en la actualidad. Pero esto es justamente en el 96. ¿Qué es lo que se declara en esta Cumbre Mundial sobre Alimentación? Que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Entonces, aparece el término de utilización, como utilización biológica de los alimentos, que es la forma en que el cuerpo aprovecha los distintos nutrientes, que por cierto va a depender eh, del alimento propiamente dicho, ¿no es cierto?, su composición, de la combinación con otros alimentos, biodisponibilidad de nutrientes y demás, pero también de la condición del organismo, del estado de salud, que puede afectar la absorción y bueno, determinadas condiciones que hagan que los requerimientos puedan estar aumentados o distintos. Y también aparece también el concepto de estabilidad, y la estabilidad vinculada también a lo sustentable, ¿no? Si nosotros pretendemos que en los distintos conceptos que estuvimos manejando hasta recién, que vamos a ver que se llaman dimensiones de la seguridad alimentaria, sea estable a lo largo del tiempo, también tenemos que manejar el concepto de sustentable para que lo que respecta a la producción, a la comercialización, eh, a la distribución de los alimentos hoy por hoy pueda permanecer en el tiempo, ¿no? También aparece acá lo que respecta en este concepto a las preferencias, o sea, respetar las diferentes tradiciones culturales, las creencias religiosas, ¿no? Y es un poco uno de los últimos, que van a ver que hay miles de definiciones, como dijimos, de seguridad alimentaria, pero que abarcan los distintos puntos. Continuando con esta línea de tiempo, tenemos el plan en el 2003 en la Argentina, en- aparece por primera vez el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que lo que marca bajo esta ley, ¿no es cierto?, que es la 25.724, lo que marca es el rol que tiene que tener el Estado para dar seguridad alimentaria y para garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Eh, Justamente como dice en su primer artículo, es el deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación a toda la ciudadanía. Dentro del marco de esta ley se encuentran varios programas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada, como Argentina contra el Hambre, Tarjeta Alimentar, ProHuerta, Asistencia Alimentaria, eh, apoyo a distintos comedores o a familias, eh, algunos programas que tienen que ver
con condición celíaca, a poblaciones nativas, algunas acciones que tienen que ver con educación alimentaria nutricional, y lo que tiene por objetivo esta ley es justamente asegurar el acceso a una alimentación adecuada y suficiente, coordinando desde el Estado las acciones integrales e intersectoriales que faciliten el mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población. Fíjense, eh, relacionándolo un poco con la primera unidad, nosotros vimos la importancia que las acciones sean integrales e intersectoriales, ¿no? Y es justamente lo que nos plantea esta ley. Em, en relación a las 4 dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria, probablemente esto también lo habrán visto un poco en economía, pero bueno, vamos a darle otra mirada y desde otro enfoque. Pero lo que nos propone la FAO en esta guía práctica de introducción a los conceptos básicos de seguridad alimentaria, es del 2011, nos da como estos 4 pilares, estas 4 dimensiones justamente, donde la primera de ellas es la disponibilidad, que como fuimos viendo a lo largo de las definiciones, es la que primero aparece, que es una condición necesaria, pero definitivamente vamos a ver que no es suficiente para la seguridad alimentaria. Esta disponibilidad podrá ser por producción familiar de alimentos, por producción local. em, a nivel de un país corresponde, ¿no es cierto?, a la oferta o al suministro anual e interno de alimentos, ¿no es cierto?, que sean para consumo humano, ¿no es cierto? Siempre esto es importante, poder distinguir dentro de lo que es la producción, hay mucha producción de alimentos que no son para consumo humano, entonces la disponibilidad está vinculada con los alimentos que son para consumo humano. A nivel nacional deben ser suficientes, debe ser estable, autónoma. El término autónomo lo vamos a retomar luego con el concepto de soberanía alimentaria, pero bueno, justamente la disponibilidad tiene un poco que ver con esta oferta, ¿no es cierto?, con esta oferta del alimento que se tenga. La segunda dimensión, que es el acceso económico y físico a los alimentos, que puede ser físico porque uno inclusive los puede producir. Es importante que desde el acceso económico podamos entender el vínculo que se tiene entre lo que son los ingresos de las personas, el ingreso de las familias, por lo cual las políticas públicas tienen que tener un enfoque en lo que respecta a eso, a materia de ingresos y de gastos. De la misma forma que puede haber políticas dirigidas a la producción, ¿no es cierto?, y que priorice los mercados locales de alimentos, y que sea a precios accesibles. Son puntos donde se puede trabajar sobre el acceso y donde es fundamental que se trabaje. Em, Desde lo que es la utilización, recién lo pudimos charlar un poquitito en lo que en las definiciones anteriores, pero es también importante no solamente prestar atención a lo que son o sea, el alimento, sino también los insumos que no son nutricionales, desde lo que es específicamente, bueno, o el agua, la atención médica, o sea, el acceso al agua potable, ¿no? La atención médica y, bueno, lograr un estado de bienestar nutricional y que se puedan cubrir todas las necesidades. Y en cuanto a la estabilidad, o sea, estabilidad sería la continuidad en el tiempo, en que se sostengan estas dimensiones que dijimos antes, las 3 dimensiones que se puedan sostener a lo largo del tiempo. Eso significa que el sistema alimentario en su totalidad debe ser sostenible, ¿no? Es lo que decíamos recién.
Si pensamos en los actuales patrones de oferta y demanda, también depende mucho de los factores, algunos factores condicionantes como las condiciones climáticas, la inestabilidad política, que a veces genera desabastecimiento, genera especulaciones, entonces eso no hace que sea estable algunas de las otras dimensiones como la disponibilidad o el acceso, y por supuesto que factores económicos. Si tenemos en cuenta el impacto que tiene lo económico, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la inflación, el desempleo, eh, son muchos de los factores que pueden generar inseguridad alimentaria. Entonces, bueno, es eso, es pensar la estabilidad a largo plazo, incluyendo también el sistema ecológico, o sea, que esté protegido la producción y la disponibilidad y cómo se comercializa y demás, que esté protegido para que tengamos hoy alimentos, pero también para el futuro. Inclusive conservando bienes comunes naturales, conservando lo que sería agua, tierra y aire, sin producir agotamiento y ni tampoco contaminación, ¿no? Desde esta perspectiva, este artículo lo que nos muestra un poco en esta relación tan intrínseca que hay, esta relación entre la inseguridad alimentaria, la pobreza, es bien compleja y que de hecho se puede visualizar en este ciclo que ellos representan de esta forma, donde la pobreza, dando comienzo en la parte superior, genera inseguridad alimentaria, genera hambre, genera malnutrición y de hecho esta situación lo que van a generar es un desarrollo físico y cognitivo deficiente que a la vez va a tener un impacto a largo plazo, no solamente desde lo que es la posibilidad de poder desarrollar, ¿no es cierto?, y todas las capacidades físicas y mentales, sino también que va a tener un impacto con una baja productividad, lo cual va a generar pobreza, y entonces se vuelve a este círculo, este ciclo vicioso, como lo denominan en el texto. En lo que es considero importante y fundamental, es lo que también definen, que el crecimiento económico por sí solo no solucionará el problema de la seguridad alimentaria. Lo que se necesita es combinar el aumento de los ingresos con intervenciones de nutrición directas, concretas, ¿no? E inversiones en salud, agua y educación. Es lo que podría un poco hacer que salga de este círculo, ¿no? El otro texto que quería compartirles y que de hecho está dentro de la bibliografía obligatoria es un capítulo de este libro que es Conocimientos Actuales sobre Nutrición, eh, del 2003. Lo que vamos a abordar particularmente es el capítulo 60, em, que se llama Inseguridad Alimentaria, Hambre y Desnutrición. Es un texto que van a ver que se van a abordar varias temáticas ya trabajadas hasta el momento, o sea, en las unidades anteriores. Van a poder leer y reconocer indicadores de evaluación, distintos momentos de los déficits nutricionales a lo largo de los años, y también el marco conceptual de UNICEF con causas básicas de la malnutrición subyacentes e inmediatas, con algunas modificaciones, pero van a hacer referencia. Estos tres términos, con lo que se denomina este capítulo, eh, son tres términos que están muy vinculados entre sí. Podemos decir que la seguridad alimentaria es un continuo
que donde empieza con la inseguridad alimentaria, luego la manifestación fisiológica inmediata, que es el hambre, y luego la manifestación física, que es la falta de alimentos, con la manifestación de desnutrición o cualquier otro tipo de malnutrición por carencias, ¿no? Eh, o sea, cuando nosotros hablamos de que una persona eh, ha experimentado inseguridad alimentaria, em, puede llegar a ser que no tenga la manifestación clínica o haya llegado a un estado de desnutrición. Pero en sentido contrario, definitivamente que sí, que toda persona que llega a una instancia de desnutrición ha pasado por experimentar y por tener situaciones de inseguridad alimentaria. Y lo que en este artículo se desarrolla, que es interesante, es un ejemplo de cómo se midió en Estados Unidos la inseguridad alimentaria, y fue un puntapié, fue como una estrategia que después se tomó como base para hacer otras mediciones de seguridad alimentaria. Por lo cual es interesante ver en este artículo el enfoque que se le dio en cómo pensar y cómo medir la seguridad alimentaria. Em, este artículo se desarrolla, o sea, van a ver que en el apartado van a tener dividido en dos, en países ricos en alimentos y los países desarrollados, que tal como lo manifiestan al inicio del capítulo, explican que lo hacen por una cuestión de conveniencia para lo que es la escritura, pero em, eh, después justamente lo vuelven a retomar en las conclusiones, dicen que el problema de la seguridad alimentaria es un problema mundial, con lo cual nosotros no vamos a trabajar nunca desde esta inseguridad alimentaria desde los países ricos en alimentos, los países desarrollados, sino en su totalidad, más allá que lo haga así este artículo. La primera definición que aparece, básicamente de seguridad alimentaria, es similar a las anteriores, pero sí aparece el término de certeza, que es un poco la diferencia. Dice que seguridad alimentaria es un concepto amplio que comprende la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos, así como la certeza de la disponibilidad y el acceso. Incluye la suficiencia, la calidad nutricional y la inocuidad de los alimentos, y por último también considera la aceptación cultural y social de los alimentos disponibles y asequibles y los medios que permitan adquirir este alimento. Hay cambios de paradigma en lo que explica este artículo de cómo pensar la seguridad alimentaria y las mediciones, ¿no? Lo que vamos a ver es justamente es un gráfico que em, hace énfasis en dónde se empieza a hacer hincapié en lo que respecta a medir en la inseguridad alimentaria en los distintos niveles. Eh, hay un cambio de paradigma y no solamente se mide la seguridad alimentaria desde el orden mundial y nacional, sino que también a niveles domésticos e individual. Por otro lado, saca la perspectiva como del alimento primero, sino que incorpora las perspectivas de medios de vida, donde en medios de vida se entiende lo que serían los ingresos para poder satisfacer las necesidades básicas. Y por otro lado, más allá de lo que es los conocimientos objetivos y hacer únicamente foco a los conocimientos objetivos, se incorporan estos conocimientos subjetivos, se incorpora la percepción y la preocupación en relación a los alimentos. Em, el hambre como condición de privación, ¿no es cierto?, también genera sentimientos y bueno, esa experiencia subjetiva es lo que se propone también, o sea, inclusive poder medir.
En este artículo también arman un esquema interesante donde muestra que la seguridad alimentaria se puede pensar y es necesario pensar desde toda la complejidad que involucra desde el nivel mundial, nacional, doméstico e individual. Ustedes van a ver acá que sobre el eje de la derecha se encuentra cada uno de estos niveles y tenemos, por ejemplo, que si pensamos desde a nivel mundial, la dimensión de la seguridad alimentaria que más eh, está involucrada tiene que ver con la disponibilidad, o sea, desde lo que es la disponibilidad mundial de alimentos. Si por otro lado pensamos desde lo nacional, desde el nivel país, ¿no es cierto?, en este orden, si bien por supuesto que implica la, la importancia de que los alimentos estén disponibles, eh, y que estén disponibles significa que tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?, que tiene que haber entre lo que se produce y la importación, maneja básicamente este concepto en este texto. Eh, a mí me gustaría también hacer una observación personal y también eh, decir que en este equilibrio se tiene que sumar la exportación, porque si bien en el gráfico no está, eh, muchas veces cuando se prioriza el mercado internacional y no el interno, la exportación es un punto bastante importante en lo que respecta a la disponibilidad nacional de alimentos, ¿no? O sea, yo puedo producir algunos alimentos, puedo importar los que no produzca, pero ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Y si no tengo la exportación que me genera no disponibilidad o baja disponibilidad nacional de alimentos, ¿no? Y esto es un punto importante para que después podamos pensar en intervenciones posibles. Em, y también lo vamos a retomar mucho a esto en soberanía alimentaria. Entonces, a nivel nacional, la disponibilidad de alimentos, por supuesto que no tiene que ser suficiente, tiene que ser estable, como veníamos diciendo, y tiene que ser dentro de todas las posibilidades autónoma, ¿no? En el hogar, a nivel doméstico, inclusive ahí ya se empieza a mezclar un poco a nivel individual, la seguridad alimentaria va a estar manejada por la disponibilidad, por supuesto que por la disponibilidad que haya de alimentos de nivel nacional, también podrá ser por la disponibilidad en la autoproducción, ¿no es cierto? Pero es bajísimo el porcentaje de familias que se autoproducen alimentos, entonces básicamente tiene que ver con la disponibilidad de alimentos que estén disponibles en el mercado para poder tener acceso, ¿no? En el mercado interno. Eh, pero acá se nos suma justamente los ingresos totales domésticos, que va a influir en el acceso. Acá nos aparece esta dimensión, que es el acceso que se tenga, el acceso doméstico, el acceso familiar a los alimentos. Y que los ingresos no solamente van a estar teniendo un impacto sobre el acceso al alimento, sino también a la atención, a la salud y otras necesidades, ¿no? Em, Después, ya a nivel individual, se refiere básicamente a la dimensión de la utilización o el consumo de alimentos, que eh, por supuesto que se tiene que tener disponibilidad, el acceso, y también va a depender un poco de la distribución dentro del hogar, ¿no? Eh, y en este esquema conceptual, justamente simplificado, como dicen los autores, lo que es importante también es eso, cómo podemos pensar la seguridad alimentaria desde distintos niveles y poder entender
la complejidad que se tiene cuando se tiene que pensar y tomar acciones en relación eh, a soluciones posibles, ¿no? En este artículo, uno de los puntos también fundamentales que hacen referencia en, en lo que respecta a la inseguridad alimentaria en los hogares, es cómo pudieron evaluar, eh, y se repetía una secuencia, ¿no es cierto?, cuando experimentaban los hogares la inseguridad alimentaria. Una secuencia que ha servido, ¿no es cierto?, luego para hacer mediciones de inseguridad alimentaria, que después vamos a ver que nos hasta ayudado a clasificar a la inseguridad alimentaria en leve, moderada o severa. Y son los pasos que se ven en el hogar cuando se tiene esta experiencia, ¿no? Que en principio puede haber ansiedad y preocupación. Pudieron ver eh, en Estados Unidos todo este contexto, ¿no? Donde se producen ajustes en el hogar con la disminución de la calidad de los alimentos en forma posterior. O sea que primero hay preocupación, hay ansiedad, después se empiezan a elegir qué alimentos comer, y lo que se termina eh, eh, resignando, diríamos, es a la calidad de los alimentos. Después se deteriora la cantidad y la calidad, por supuesto, del consumo de alimentos en los adultos, primero siempre en la mujer, y luego disminuye la cantidad y la calidad del consumo de niños. En relación al género, ¿no es cierto? Esto es eh, la fuente es la FAO también, donde lo que ha evaluado es la prevalencia de la inseguridad alimentaria, donde siempre, en todos los casos, ya sea en el mundo, en África, en Asia, en América Latina y en América y en Europa, es ligeramente más elevada en las mujeres que en los hombres. Especialmente en América Latina, donde la diferencia entre hombres y mujeres es aún mucho más marcada. En naranja se encuentra la inseguridad alimentaria moderada, y en rojo la grave. En ambos casos la inseguridad tiene cara de mujer, ¿no? Em, Otros aspectos donde hay muchos factores que amenazan, diríamos, la seguridad alimentaria de los hogares, entre lo que no solamente tiene que ver la falta de alimentos, sino a veces también pueden ser prácticas inadecuadas, esta mala distribución, donde el género aparece muy manifiesto. eh, Hay enfermedades, ¿no es cierto?, algunas condiciones que tienen que ver con condiciones laborales. Y me cambia de pantalla, ahí está. Eh, lo otro que apareció en este trabajo, en este estudio que se realizó, em, tiene que ver con dónde aparece la prevalencia mayor de inseguridad alimentaria según las características de los hogares. Y esto que se vio en Estados Unidos, la verdad que se podría extrapolar en cualquier país, y por eso insistimos que no es necesario hacer diferencia entre los países ricos en alimentos y en desarrollo, porque la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en general se da en los grupos más vulnerables, y es lo que de cualquier sociedad, ¿no? Y es lo que se pudo observar, que los hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza tienen una prevalencia 3 veces superior al promedio nacional. Que los hogares rurales, al igual que en nuestro país, ¿no es cierto?, tienen prevalencias más altas, y de hecho sufren más hambre que en otros lugares urbanos y suburbanos. Los hogares donde conviven, o sea, que viven personas de raza negra e hispanos, esto sería inmigrantes, ¿no es cierto?, en este contexto, tienen prevalencias de 21 o 20%. Los hogares a cargo de mujeres solas con niños
tiene una prevalencia de casi 30%. Los adultos mayores, inclusive cuando se suman los bajos ingresos, inclusive se suman enfermedades crónicas donde necesitan desde, tratamientos con alimentos especiales y demás, por supuesto que la prevalencia aún es más significativa, y esto se repite a lo largo de los distintos países. Nosotros vemos también en nuestro país ocurre, em, donde hay otros, no sé, las poblaciones originarias, donde hay características, ya sea de no ser propietario, ¿no es cierto?, por tener que alquilar, la incapacidad de ahorro y demás, hace que sean poblaciones inclusive mucho más vulnerables. Y todo este estudio, que ustedes lo van a ver en este capítulo, eh, donde por supuesto que no nos interesa que puedan estudiar cifras ni datos concretos, pero sí la lógica con la cual se construye y qué es lo que pudieron ver en relación a esta herramienta, porque es una de las que se toma, ¿no es cierto?, para poder crear la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, con sus siglas FIES, por su nombre en inglés, que lo que nos permite es una medición, o sea, junto con otras experiencias, lo que hicieron los expertos es armar esta encuesta que consta de 8 preguntas, las cuales tienen que ser respondidas con sí o no, y lo que permite a nivel mundial es tener información confiable, una información bastante fácil y, para poder recabar, ¿no es cierto? Es muy significativa desde cómo se adecúa el acceso a los alimentos, ya sea en individuos o en hogares. Y en estas 8 preguntas tienen que ver con, justamente, vamos a leerlas. La primera es si por falta de dinero u otros recursos se ha preocupado por no tener suficientes alimentos para comer, o no haya podido comer alimentos sanos o nutritivos, si justamente por falta de dinero u otros recursos en el último tiempo, en los últimos 12 meses, ha comido poca variedad de alimentos, si ha tenido que saltarse alguna comida, si ha comido menos de lo que pensaba que debía comer, si su hogar se haya quedado sin alimento, si haya sentido hambre pero no comió, o haya dejado de comer durante todo un día. El sí o no hace que hayan formulado y hayan organizado esa información de esta encuesta, y da determinadas categorías que recién las nombraba cuando les mostraba el gráfico, donde la inseguridad alimentaria se divide en moderada o grave, o puede ser que la seguridad alimentaria sea o una inseguridad eh, alimentaria leve, ¿no? Em, Esta información que se obtiene desde las encuestas es fundamental, es clave para poder implementar políticas públicas que garanticen el derecho humano a la alimentación. Em, en principio vamos a estar trabajando un poquitito esta eh, encuesta y estos contenidos en los próximos encuentros, pero bueno, espero que puedan leer la bibliografía que les compartí, ¿no es cierto?, en este teórico, y bueno, nos vamos a continuar viendo.